Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. El canal ha vuelto a tener su ritmo de siempre. Gracias a toda la gente que viene cada día. Ya tenemos más de un mes que volvimos otra vez a subir contenido nuevamente diario al canal. Y bueno, pues gracias a todos los que vienen, gracias a los que dejan sus comentarios, gracias a todo el que se anima a pasar por aquí. Quiero tocar este tema en el día de hoy, pero no quiero parecer como que no me quiero mojar o más papita que el Papa. Quiero ser en esto lo más objetivo posible porque abre una conversación que desde hace tiempo debe de darse en la República Dominicana, pero que no se da de la manera correcta. Una conversación en ambas direcciones, donde ambas partes se escuchen y nos podamos entender. República Dominicana hasta la década del 60 era una sociedad eminentemente rural, con grandes ciudades como Santiago y la capital, que eran los dos grandes centros urbanos. La capital en la década del 60 no llegaba al 1.000.000 de habitantes, Santiago no andaba ni siquiera cerca de los 400.000 habitantes en la década del 60 o en la década de los 70. Santiago fue creciendo exponencialmente, sobre todo en la década de los 90 y en la década de los 80, acentuándose este crecimiento en los 2000. A Santiago le convino una serie de factores, una gran cantidad de zonas francas que allí sentaron sus bases, la vida pujante económica de la provincia, mucha actividad económica, atrajo gente de todas partes que tomó a Santiago el lugar donde residir y hacer vida. En la capital pasó lo propio y con algunas otras ciudades del país. República Dominicana hasta la década del 60 era un país eminentemente rural y a partir de la década de los 80 empezó a cambiar la vida rural por la vida de la ciudad. Con las crisis vividas en la década del 60, en la década del 70 y en los 80, hubo mucha migración del campo a las ciudades, creándose en muchas de estas ciudades, principalmente Santiago, principalmente Santo Domingo, San Cristóbal, la ciudad de San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, La Romana y San Pedro, cinturones de pobreza de mucha de la gente que de zonas rurales de estas provincias migró hacia la ciudad porque habían, entendían ellos, mayores oportunidades, dada de que en estas ciudades se instaló una vida industrial y económica que atraía mano de obra de diferentes tipos. Y este fenómeno no solamente pasó en República Dominicana, este fenómeno se dio en toda Latinoamérica, en nuestras grandes ciudades, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero pasó. República Dominicana vivió en la década de los 70, los 80, los 90 y los 2000, lo que países como Estados Unidos o países como Inglaterra, Francia, Italia vivieron a principios del siglo XX. Una transformación social, un cambio completamente de la forma de vida de la gente. Y esto trajo distorsiones. Ciudades que estaban bien delineadas, bastante definidas, hasta por lugares donde por clase residía la gente, se mezclaron. Ciudades como Santiago, Puerto Plata, La Vega o Santo Domingo, pues se volvieron ciudades que, por ejemplo, en el caso de la capital, no pasa tanto así en Santiago. En una zona como Naco tienes un bolsillo, un cinturón de pobreza al lado de torres súper exclusivas. Pasa en Serrayes, pasa en el Ensanche Quisqueya, pasa por la zona de La Julia, pasa por la zona de la Nacaona, pasa en Alma Rosa, pasa en todas partes. Esto
Antes no era así, pero así creció la ciudad, desordenada, entremezclada, se ha ido limpiando alguna zona, etcétera. La expansión, la movilidad no solamente fue geográfica de donde vivo, también fue económica. Gente que en el campo era muy pobre, en la ciudad continuó siendo pobre pero menos, y tuvo la oportunidad de que la descendencia de aquellos que se mudaron en los 70 o en los 80 a las ciudades, sus hijos, la mayoría de ellos, se prepararan, tuvieran acceso a mejores condiciones de trabajo y tuvieran movilidad social y económica, y eso se sostuviera y se ha sostenido en el tiempo. Gran parte de la que hoy llaman clase media, si somos honestos y nos apegamos al concepto más fundamental de lo que hace 40, 50 años definía la clase media, hoy esa definición no aplicaría en términos socioculturales. No, para nada. Y eso es una conversación, repito, que nadie quiere tener. Lo que ha pasado en la República Dominicana ya ha sucedido en otros países, y esto se manifiesta dentro de la misma sociedad porque llega a un tope donde no puede seguir creciendo, y se da lo que llaman la revolución de las expectativas, que es cuando una sociedad se expande, la clase media no puede seguir moviéndose socialmente y empiezan a manifestarse sentimientos de frustración de parte de esta persona porque no pueden crecer más, porque la sociedad, la economía, el entorno ya no permite crecer más. No es porque no quiera, sino porque no hay para dónde ni forma de crecer. Pero igual, en la medida en que el país se hace más rico, también crecen las oportunidades de que mucha gente, sin importar el origen, de algún golpe de suerte, se convierte en una figura artística, personalidad de los medios, figura digital, etcétera, tenga acceso a una gran cantidad de recursos y tenga la posibilidad de poder cambiar el entorno donde vive. Eso me lleva al caso de Toquicha. Toquicha es una artista, pero más que artista es una persona que tiene una historia personal bastante complicada. No porque yo lo diga, sino porque ella ha contado su historia en más de una entrevista. Y hemos escuchado que la vida no ha sido amable con ella. Pero es una joven portadora de un gran talento. Y ese talento y carisma la hace conectar con una gran audiencia que le sigue, le consume, le aupa, le celebra. Esa posibilidad de ser popular le ha traído también dinero. Y ese dinero ella lo puede gastar como mejor prefiera. Como todo el que tiene dinero, aspira a vivir en un lugar acorde al ingreso o al nivel económico que ella tiene. Pero lamentablemente, ahí ya es donde volvemos al punto de que la definición de clase media, todavía en la República Dominicana hay que discutirla, y de clase también. En República Dominicana, como la mayoría de los países de Latinoamérica, hay una gran división de clases. Y no creen ustedes que es diferente en Manhattan. En Manhattan yo he caminado por Park Avenue. He estado en las zonas más exclusivas de la ciudad. Hay lugares donde sencillamente una persona, con el flow que yo viajo y camino por las calles de Nueva York, entrar ya es incómodo para el que entra, en este caso yo, o para quien allí atiende, que no tiene la expectativa de que una gente como yo entre, y mucho menos que no le va a consumir. Porque son lugares donde una pieza de cualquier tipo vale 600, 700, 800 dólares. No es que yo no pueda comprarlo, es que yo no soy el target. Porque yo soy de Marshall, de TJ Maxx y de Ross. Son las tiendas que me gustan y allí está lo que uso. No tengo problemas, me encantan estas tiendas. Y no veo mal con aquellos que van y dan 600, 700 dólares, $1000
por una pieza de vestir en una tienda súper exclusiva. Para esas tiendas súper exclusivas hay un público súper dispuesto a pagar el precio de la exclusividad. Si lo puedo pagar, tal vez el estilo no me va y no pertenezco allí. Entonces Tokischa ha sido noticia porque ella ha dicho, y así lo publica el Listín Diario, que a ella no la dejan mudarse en ningún edificio en este país, lo cual es mentira. No te han dejado mudar en los edificios que has elegido y que te han evaluado. Hay muchos edificios a donde vas, aplicas, te venden la propiedad, nadie se mete, si eres tú es el diablo y te venden. Las generalizaciones también son muy injustas. Ciertamente Tokischa es un personaje escandaloso, estridente, de lo que ella llama arte, que a mí no me parece tal cosa, de verdad, de zafacón, pero eso es lo que ella manufactura y es consumido por un grupo importante de gente que lo valora, que le ha dado una cantidad enorme de dinero. Ella se siente en el deseo de irlo a gastar donde ella quiere, pero ha encontrado una realidad. En esos lugares a ella no la quieren y no se lo dicen expresamente, pero tienen mecanismos para evitar que ella, que no forma parte de esos círculos, de esos ecosistemas, no entre. Y así es República Dominicana, Londres, Madrid, Nueva York, Singapur, Tokio y cualquier ciudad donde hayan seres humanos. Porque las personas tienden a hacer afinidad, a juntarse, a querer cerca a aquellos con los que comparten valores, con los que comparten estilo de vida. Y ella se refiere a República Dominicana como un país clasista. No es República Dominicana. Es en todas partes que vayas. Porque ese sentimiento de clase, esa actitud de clase, no es una cuestión exclusiva del dominicano. No es algo que si vas a Alemania, a una ciudad como Múnich, y vas a la torre más exclusiva, no vas a sentir de parte de quienes allí viven algún sentimiento de repulsa. Puedes ir a la ciudad que vayas y vas a encontrar, las culturas son diferentes, pero el humano tiene patrones que son consecuencia de la propia naturaleza humana. Si me preguntan a mí si yo estoy de acuerdo con que se le niegue a ella la posibilidad de adquirir una propiedad, si el argumento esgrimido, expresado, planteado directamente hacia ella es estoy totalmente en desacuerdo. Pero si de manera privada la mayoría ha entendido, por las razones que ellos valoren, que no quieren a una persona con su comportamiento público, aunque el privado sea distinto, residiendo en el entorno que ellos comparten, es su derecho. Es su derecho. Entonces, vemos cómo el debate en torno a todo esto se da, pero la primera que no reconoce una actitud clasista es quien se queja de que ella es víctima de él. Porque si bien es cierto que tú tienes tu dinero y lo puedes gastar donde quiera, porque ella no elige vivir en Los Minas o en Villa Duarte. En la avenida de El Faro hay muy buenos apartamentos. En Sancha Isabelita, Los Minas, Sabana Perdida. Creo que la conversación es bastante amplia y en el debate que se da en torno a los que opinan y lo que uno lee, uno se da cuenta de que hay personas
que, resentidas socialmente, buscan imponerse a aquellos a los que ellos no les agradan, con quienes ellos no comparten nada, solo porque su ego le dicta o les dicta que ellos tienen derecho a estar allí y ser parte de. Y eso no es así. Eso es mentira. Si bien es cierto que hay leyes, que hay normas que regulan y dicen, bueno, está prohibida la discriminación, totalmente. Pero no hay acto más humano, más continuo y más constante que la discriminación. Cuando vas al súper, te llevas una marca en vez de otra. Elegiste un súper determinado, discriminaste ese de otro. Cuando compraste un carro, hay opciones. Compraste la que más te satisfizo. Estás discriminando. Cuando elegiste pareja, tuviste un montón de opciones. No escogiste al azar. Decidiste uno, discriminaste a los demás, los descontinuaste. La discriminación es parte inherente de la razón y el comportamiento humano. Ahora, lo que no debe de ser un argumento para invalidar o para reducir o para echar a un lado o para atropellar los derechos y las libertades de otro. Pero somos seres que vivimos constantemente discriminando. Y muchas veces entendemos que pertenecemos o que tenemos el derecho a estar en entornos simplemente porque nos da el deseo o porque nos sale de las nalgas. Y no es así. Yo he dicho muchas veces que yo he tenido el chance, la suerte me ha dado el trabajo que tengo y el entorno en el que me desarrollo, de estar en los círculos más perfumados y también en los lugares más apestosos de la República Dominicana. Porque mi trabajo me ha acercado a los que más perfumados están y a aquellos que más mal huelen también. Yo vengo de un barrio. Mi origen es profundamente humilde. Conozco la realidad del barrio, quizás como poca gente imagina. Vivo todavía en un barrio. Porque por razones familiares y personales, allí estoy todavía. No porque económicamente no pueda vivir en otro sitio, porque puedo vivir donde me plazca, donde me dé la gana. Pero no lo considero necesario y estoy en el lugar acompañando a mi madre, que es donde ella se siente feliz y donde ella se siente plena. Somos dos personas, yo no hago nada viviendo solo y dejándola sola viviendo ella. Esa ha sido mi decisión. Pero no hay nada de malo de vivir en el barrio si así lo deseas, y no hay nada de malo de vivir en el barrio y desear no continuar viviendo rodeado de todo lo que el barrio ofrece y querer vivir en un mundo mejor. Pero cambiar de entorno implica cambiar de comportamiento. Cambiar de comportamiento implica un cambio cultural. Y muchas veces las sociedades que cambian dramáticamente, como lo ha hecho República Dominicana, tiene una sociedad que ha tenido una parte importante de ella, una movilidad económica, pero no ha tenido movilidad cultural, no ha tenido una movilidad de comportamiento, no ha tenido una movilidad de adaptación. Y entonces vienen los conflictos, porque mucha de esta gente pasa a vivir en espacios donde han vivido personas que por generaciones han vivido de una forma determinada y están acostumbrados a un tipo de comportamiento que el que hace ruido no cabe. Decía que he tenido el chance de haber estado en lo más alto y en lo más bajo. Conozco la República Dominicana desde los espacios más exclusivos, de las torres más suntuosas de las ciudades nuestras, hasta los lugares más humildes. Ello, claro está, no me hace mejor que nadie. En la medida en que he estado en un sitio y en otro, me siento más a gusto donde estoy. Tengo lo que quiero, vivo como deseo, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo y puedo vivir en paz. Pero en República Dominicana hay un problema sociocultural
que debemos de atacar antes de pretender nosotros argumentar de manera tonta, y es el irrespeto y la falta de educación. Carreño, en su libro donde habla de buenos modales, nos invita a la urbanidad, al comportamiento y la observancia de las normas que regulan la forma en la que convivimos. Un montón de reglas que son fundamentales para poder convivir en paz. En la República Dominicana esto es imposible. Porque si bien es cierto que hay entornos donde hay gente muy educada, gente muy respetuosa, la inmensa mayoría tiende a no serlo. La inmensa mayoría es a través de la compulsión, o sea, de manera compulsiva, que hay que imponerle las reglas de convivencia. Ya son estampas clásicas, las fotografías de gente que vive en torres teniendo ropas en el balcón, o aquellos que viven en residenciales ocupando parqueos que no les son propios. Yo he ido a Estados Unidos en los últimos 12 años innumerables veces, y visito amigos que viven en ciudades donde hay reglas de convivencia bastante estrictas, que son fiscalizadas por las ciudades donde ellos viven. Y a ninguno se les ocurre volarse media regla, ni siquiera la de la altura del pasto, porque saben que hay una consecuencia. Aprenden bastante rápido y conviven en mucha paz. Por tanto, finalmente, yo no condeno, yo no critico, yo entiendo a aquellos que, habiendo visto y habiendo conocido el comportamiento público que Toquicha ha exhibido, no quieran compartir un espacio con ella. Yo tampoco querría hacerlo. ¿Por qué? ¿Por el prejuicio? Completamente sí, por el prejuicio. Porque el prejuicio, aunque no lo querramos, es inherente a las decisiones que tomamos y a los juicios y a las conclusiones a las que llegamos sobre los demás. Basta leer los comentarios de quienes han comentado las noticias y bastará leer los comentarios de quienes vean este video, que estoy seguro que muchos entenderán, pero otros lo verán como un ataque personal. Cada quien debe de estar donde pertenece. A veces nos movemos económicamente, pero nuestra cultura y nuestro entorno social no se ha movido. Debemos de aceptar que el cambio es gradual, que el buscar pertenecer a ciertos círculos debe de ser paulatino, que debemos de someternos a la observancia de las normas y reglas de buen comportamiento, de que los prejuicios son reales, de que nuestras acciones traen consecuencias y de que el rechazo a Toquicha no es porque ella viene de un barrio. Ha sido, es y será por el comportamiento público que ella ha exhibido. Está cosechando lo que ha sembrado. Nos vemos en un próximo video.